Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, hoy quería hablar un poco del abuso. Quería hablar de esto porque está muy vinculado, toda la programación de abuso que responda al viejo paradigma, está muy vinculado con el proceso que está haciendo Plutón en Capricornio. Ayer les adelanté un poquito en el video que vamos a empezar a tener varios eventos, varios aspectos y, la próxima luna llena, el eclipse, o sea, va a haber varias movidas con Plutón en Capricornio. Y otra cosa que les quiero explicar es que Plutón está desde junio, o sea, estaba en Acuario. Este año tuvo como un tiempito de prueba, unos meses de prueba en Acuario. En junio volvió a Capricornio y se queda en Capricornio hasta enero. En enero va a retornar a Acuario y se va a quedar en Acuario prácticamente todo el año, salvo por 2 meses y poco, o sea, de septiembre a noviembre va a volver a Capricornio, pero es ese momento, digamos, y después ya para noviembre de 2024 se queda definitivamente en Acuario hasta 2044. O sea, estamos en medio de una gran movida, de un cambio de ciclo muy grosso. Entonces quería hablar un poco, no de Plutón en Acuario, vamos a dejar eso para más adelante, pero sí de las cosas que tenemos que limpiar con respecto a Plutón en Capricornio. ¿Y por qué limpiar? Porque justamente Plutón es un planeta que viene a eliminar, a dar muerte, está vinculado con la transformación y la transmutación, pero también con lo inconsciente, lo oculto, lo tabú, por eso también se lo relaciona mucho con la sexualidad, también temáticas relacionadas, Plutón es el poder, y bueno, y todo lo que está en la sombra, ¿sí? En la oscuridad. Entonces ahora vamos a empezar a tener muchos aspectos que están vinculados a Plutón y bueno, se van a remover muchas cosas. Entonces quería hablar de esto un poco desde lo individual a lo colectivo también, porque ya expliqué muchas veces cómo todo lo que vamos sustentando individualmente, todas las programaciones que aún venimos acarreando y que estamos sanando, o sea, que estamos en proceso de reequilibrar energéticamente, son básicamente las que van construyendo la sociedad. Entonces, por ejemplo, en el video de la polaridad femenina yo les expliqué, ese video lo hice explicando por qué suceden ciertas cosas en nuestra sociedad y cómo la polaridad femenina, que habita tanto en hombres como en mujeres, fue abusada mucho tiempo, claramente que sí. Por lo cual, esto habla de hombres y mujeres abusados. Y recordemos que el abuso, no estoy hablando de abuso sexual solamente, o sea, el abuso es energético, el abuso es una programación que en muchas familias ha sido algo como normalizado y natural, porque se viene arrastrando de generaciones y creo, o sea, esto es para no culpabilizar a nadie, creo que cada generación fue haciendo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía y fue como tratando de reequilibrar esta energía cada vez más. Yo esto lo he visto en mi propio clan y en clanes de otras personas. Pero creo que es muy importante entender que ya, como estamos viviendo el recorrido más grande de Plutón en Capricornio, porque como les digo, el año que viene va a volver ese tiempito nada más y ahora vamos a vivir como las mayores experiencias, las finales, digamos, las que van a dar como fin al viejo paradigma adentro, por lo tanto también afuera, con el tiempo. Y esto es muy clave, o sea, porque también esta es la razón, como aún estamos como sanando esta programación, esta es la razón también por la que se siguen manifestando sistemas donde las autoridades, Capricornio, ¿sí? Capricornio representa los sistemas y es el arquetipo del padre, de la autoridad. Entonces, ¿por qué las autoridades abusan del pueblo, no? Entonces, para entender esto, tenemos que entender que sanar el abuso de raíz es dejar de vibrar en el patrón de la víctima. Es fuerte de entenderlo muchas veces, pero es la única manera. Y lo voy a explicar un poco a nivel individual primero, porque realmente cuando las personas que, por ejemplo, transitamos experiencias traumáticas con respecto a estas cosas, recordemos también que el alma
es quien decide encarnar todas las experiencias, incluso las traumáticas. Eso no hace que sean menos dolorosas cuando nosotros encarnamos acá, porque acá, bueno, transitamos todo con las emociones con las que las transitamos y sabemos que este plano, bueno, tiene su densidad. Entonces, obviamente eso no lo hace más doloroso y no es un proceso que uno pueda decidir mañana, bueno, listo, me sané. O sea, es un proceso que hay que abordar, que hay que meterse en la mierda, hay que meter los pies y las manos en el barro y realmente hacerlo, hacer el proceso, enfrentar cada emoción que exista dentro, llorar lo que haya que llorar, o sea, es eso. Y claramente que requiere, esto lo he explicado también en el video de la polaridad femenina, requiere reconocer, o sea, para poder sanar el abuso energético o de cualquier tipo de trauma, porque esto también es Plutón, es el trauma en general. Para sanar trauma, o sea, es importante reconocer que existió primero, o sea, uno no puede hacer un bypass y decir, bueno, yo no soy la víctima, o sea, reconocer que hubo un daño es la primera parte. Lo que pasa es que no puede quedar ahí. No puede quedar ahí porque no va a ocurrir, o sea, no se va a poder reequilibrar la energía, ¿sí? Al fin y al cabo, el trauma es eso, es un desequilibrio energético. Y todos hemos encarnado con desequilibrios energéticos porque esos desequilibrios siempre estuvieron permaneciendo en el inconsciente colectivo y justamente encarnamos con ellos y muchos estamos quebrando y quebrando, ¿saben? Programación de transgeneracional. Porque justamente es este el proceso que estamos haciendo, porque la humanidad está dando un salto colectivo. Entonces, sin importar lo que cada uno haya experimentado, ¿sí? Porque ya les digo, en algún nivel todos tenemos algún tipo de programación que vinimos a trascender. Algunas experiencias pueden ser más traumáticas que otras, pero la realidad es que de nada sirve la comparación porque lo que necesitamos es la propia validación de lo que hemos experimentado y también, saben, enfocarnos en lugares que nos ayuden a trascender. Y por eso les digo que como esto ha sido algo naturalizado en muchas familias, en muchas dinámicas vinculares entre padres e hijos, entre personas directamente, o sea, el abuso energético, la manipulación, yo he hablado de esto, es algo que ha permanecido en la sociedad por mucho tiempo y se ha naturalizado. Y eso es un abuso que realizamos los unos con los otros y todos hemos manipulado, todos hemos ejecutado este tipo de cosas, muchas veces de manera muy inconsciente, pero es algo que ocurre. Entonces acá hay algo muy importante, primero a nivel individual, porque para poder, saben, muchos de nosotros al ir abordando estos procesos de sanación, entendemos que tenemos que dejar atrás ciertos vínculos, cosas que no nos van nutriendo, dinámicas que ya no se pueden sostener, pero de nada sirve dejar vínculos atrás o personas atrás si no abordamos el verdadero proceso. Y esto es un espiral. Y como les decía hace un rato, no puede quedar, o sea, es importante reconocer el daño, pero no puede quedar ahí. O sea, la trascendencia de esos procesos tiene que ver con entender que al fin y al cabo tenían un propósito. Esto no se puede forzar, como tampoco se puede forzar el perdón, pero sí se puede elegir. Es decir, uno no puede decir, decir, bueno, ahora perdoné. Pero sí podemos decidir abordar un proceso de perdón que es, al fin y al cabo, reequilibrar esa energía y hacerlo por nosotros mismos, o sea, por liberarnos de una carga y poder, saben, seguir la vida. Entonces, esto sí es una elección y la realidad es que para poder co-crear una nueva realidad, es muy importante abandonar la víctima. Esto es algo que todavía estamos sanando como colectivo y aún las personas que están en el proceso espiritual. Porque, ¿saben? La víctima es este estado que aparece cuando el ego se desconecta y no podemos responsabilizarnos de lo que está ocurriendo como una experiencia presente. O sea, más allá de que está bien aceptar y validar el dolor o lo que sea que traiga la experiencia, es importante tener suma honestidad con uno mismo y reconocer lo que esa experiencia está trayendo. Y como muchas veces, o sea, si no hacemos este reconocimiento, vamos a terminar proyectando otra vez situaciones o personas, o lo que sea, de abuso energético, porque la programación está en nosotros. Y es la víctima justamente la que impide que podamos sanar esa programación. Es decir, que cuando uno
por ejemplo, le dedica tiempo de pensamiento a cosas que nos dañan, ahí estamos haciendo un abuso energético a nosotros mismos. Y esto sucede en otros niveles cuando también permitimos que sucedan ciertas cosas o no sabemos decir que no a personas o a situaciones también. Entonces, el abuso es algo que uno, si no aborda el proceso y si no tiene la honestidad suficiente para reconocer qué se está vibrando y qué se está proyectando en este momento, se perpetúa y se perpetúa. Entonces, creo que el proceso tiene que ver con permitir la conexión con, bueno, siempre hablo de la conexión con el alma, pero permitir que el amor entre de tal manera que nos amemos tanto para decirle que no a lo que tenemos que decirle que no, para no dedicarle pensamiento ni energía a lo que nos daña, ¿saben? Para aprender a sí elegir las cosas que nos nutren, y aunque no sea el camino fácil, ¿saben? Realmente hacer el proceso. Y esto requiere responsabilidad y requiere conectar con nuestra autoridad interna, es la única manera. ¿Y por qué esto es tan clave? Porque al fin y al cabo, o sea, como les decía también antes, si luego terminamos proyectando sistemas donde las autoridades abusan del pueblo, es porque al fin y al cabo el pueblo que aún no puede reconocer los propios abusos que se realiza, o sea, que realizamos como individuos, claramente que permitimos después el abuso por parte de las autoridades. Y esto es lo que básicamente sucede al sostener el sistema. O sea, es fuerte lo que voy a decir, pero creo que seguir participando del sistema es seguir eligiendo qué tipo de abusador uno quiere. Depende de la ideología. Quizás, bueno, no sé, lo expresé un poco picante, pero la verdad es que lo percibo de ese modo en este momento. Y bueno, y creo que es muy importante entonces primero reconocer a nivel micro dónde aún seguimos sosteniendo situaciones de abuso con nosotros mismos o las seguimos permitiendo. Por eso la víctima no puede estar, porque si estamos en una situación donde una persona se comporta de ese modo, ¿sí? De algún modo lo estamos permitiendo. O sea, tiene que haber alguna cualidad que me esté uniendo a esa situación de abuso energético o de cualquier tipo. Entonces, está en nuestro poder decirle que no a eso, está en nuestro poder y esa es la responsabilidad de la que les hablo. Nunca les hablo del autocastigo por atravesar ciertas experiencias. Y creo que lo puedo decir con cierta autoridad esto porque también ya les he compartido mi historia. Entonces, bueno, familia, quería hablar de esto porque esta es la clave del último proceso de Plutón en Capricornio y es la clave para poder ¿saben? Cambiar esta sociedad por completo, o sea, seguir poniendo un culpable afuera de cualquier experiencia nos vuelve a la víctima. Y ahí es cuando tenemos la elección. O sea, el tema no es que la programación resurja, el tema, porque eso también va a pasar, o sea, eso es parte del proceso de la sanación, pero el tema es elegir dejar esa programación atrás. O sea, en el momento en que surge, tomar conciencia de ello y decir, no, basta, no quiero más a la víctima porque realmente lo que necesitamos cambiar es el patrón y la matriz de las cosas, de la manera en la que estamos operando para atraer nuevas experiencias y co-crear otra cosa. Y esto arranca por cada uno de nosotros, arranca ahí. Así que bueno, familia, lo voy a dejar acá. Les mando un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.